Imagina ser el mejor samurái del mundo, pero de repente en medio de una batalla eres transportado a una habitación blanca, y luego a otro mundo donde hay otros seres como elfos, y ahora tendrás que pelear con personas llamadas Ents, que no son humanos y tienen poderes, y quieren exterminar a la humanidad. Y por eso hoy te traigo el anime Drifters, resumido en unos minutos. Bueno gente, sé que es raro que me vean así, pero nada más quisiera decirles que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por suscribirse al canal. Ya somos 1 millón de suscriptores y aún no me lo sigo creyendo, es una completa locura. Así que eso, muchísimas gracias a todos y a ver si me pueden seguir en Instagram y podemos llegar a los 40.000 seguidores, que me haría muchísima ilusión. El link estará en la descripción y el comentario fijado. Y por último quisiera decirles que los ganadores del sorteo van a estar al final del video, así que dicho esto, adentro vídeo. El anime comienza en el año 1600, cerca de las 2 de la tarde, durante una batalla llamada Sakihara. En ese momento vemos a Toyohisa, que sería nuestro prota, que es del clan Shimazu, y corre rápidamente por el bosque. Alcanza a varios enemigos y los asesina cortándolos con su espada. Luego cambiamos de escena, y vemos a un soldado gritando, pero después es eliminado por los enemigos. Al instante aparece el prota, y después de matarlo se detiene por un momento, mientras aún gotea sangre de su espada. Luego se observa sobre un caballo un comandante llamado Fushima Masanori, que es de la Armada Oriental. Se pregunta por qué el prota no se rinde y continúa peleando. Los enemigos, al ver que no pueden ganar la batalla, deciden informarle a un tal Naomasa. Él, al escuchar esto, va de camino para pelear contra el prota, y luego de que el prota ganara tiempo para su tío y parte de su ejército para que puedan escapar, el prota le dice que se quedará para eliminar a Naomasa. Su tío, antes de irse, le grita que debe volver a Satsuma, que sería su aldea. En ese momento Naosama llega con su ejército, y el prota le dice que le cortará la cabeza como recompensa, y después corre hacia Naomasa, eliminando a los soldados enemigos a su paso. Finalmente el prota queda solo contra Naomasa, pero cuando está a punto de atacarlo llegan más soldados enemigos, y es atravesado por lanzas. Vemos que derrama mucha sangre y se queda inmóvil por unos segundos, y Naomasa cree haber ganado la pelea, pero en ese momento el prota saca un arma y le dispara a Naomasa. Él cae de su caballo y sus soldados corren hacia él para ayudarlo, pero después deciden retirarse. El prota les grita muy enojado que vuelvan para cumplir con su misión y tener la cabeza de Naomasa. Luego pasamos a una escena donde vemos al prota muy herido y está caminando sin rumbo por el campo de batalla, mientras se desangra para volver a Satsuma. De repente es transportado a una larga habitación blanca, con puertas a los lados. En medio se encuentra un hombre misterioso con grandes lentes, y sentado frente a un escritorio mientras lee un periódico. El prota se queda en shock por la situación unos momentos, y luego le pregunta en dónde se encuentra, pero el hombre no le responde. Después el hombre saca un papel con el nombre del prota, y lo firma. Él se queda confundido, y sangrando es arrastrado por una de las puertas que lo lleva a otro mundo. Luego podemos ver un gran campo mientras dos elfos se acercan. Ambos lo ven muy herido, y uno de ellos se da cuenta que es un drifter. Los elfos, para ayudar al prota, lo llevan al castillo de los drifters, que está en el bosque. Cuando ya están cerca, un joven con un arco les ordena que se detenga mientras los apunta. Luego los elfos se giran, y le explican al chico que llevan al prota al castillo porque está muy herido, y porque es un drifter. El chico, al ver al prota, se sorprende, y les ordena a los elfos que se vayan. Él, al ver la ropa que tenía puesta, el prota afirma que debe ser un guerrero de un clan. Luego comienza a hablar con otro hombre, que se encuentra a oscuras dentro de un castillo. El hombre le dice que cure sus heridas, ya que posiblemente morirá. Más tarde vemos que el prota está soñando con su primera victoria como guerrero, y después despierta gritando. El hombre misterioso que hablaba a oscuras se encuentra sentado frente a él, y le dice que no debería moverse, ya que sus heridas todavía siguen abiertas. El prota está confundido y enojado saca su arma, y le pregunta su nombre. El hombre le dice que su nombre es Oda Nobu, y es el ministro del clan Oda. El prota se molesta porque Nobu había muerto hace muchísimo tiempo, así que no le cree y comienza a atacarlo. Pero en ese momento aparece el chico del arco y detiene la pelea, y después les pide a Nobu y al prota que le quiten las plumas a unos animales para hacer la cena. Durante la comida el prota le vuelve a preguntar su nombre. Él le dice que le diga la verdad porque es imposible que sea Nobu, ya que él murió hace 18 años. Nobu le explica que no estaba muerto y que solo fue transportado a este mundo, y le dice que para él han pasado solo 6 meses. El chico se ríe de ellos al escucharlos hablar y dice llamarse Nasu Yoshi. De inmediato el prota se sorprende y le grita que es un mentiroso. Él comienza a creer que todo esto es un sueño, porque Nasu se suponía que debería haber muerto hace 300 años. Nobu le pregunta al prota su nombre, ya que aún no se habían presentado. Él le dice su nombre y al clan que pertenece. Después Nobu le explica cómo él llegó aquí, y menciona la larga habitación blanca con puertas a los lados, y el hombre del escritorio. En ese momento el prota le explica a Nobu lo que pasó después de que él desapareciera, y le dice que tiempo después su hijo murió en combate, pero peleó hasta el final. Nobu se ríe de esto y después se pone triste unos momentos. Mientras ellos hablan, vemos a una joven que los está observando. Ella le cuenta todo lo que está
están haciendo un hombre vestido de uniforme, llamado Abe, y él le dice que pronto comenzará el fin del mundo. En un cambio de escena vemos a un chico llamado Hamu, que está en un desierto observando a dos drifters. Hamu le dice a Abe que los drifters son hombres mayores, y que están discutiendo. Abe le ordena que detenga la pelea y los traiga. En ese momento Abe comienza a decir que tiene que descubrir cuáles son sus intenciones. Luego vemos a los dos elfos que salvaron al prota. Ellos están siendo regañados por entrar al castillo de los drifters. Luego de unos momentos llegan unos soldados a la aldea de los elfos, y el comandante da la orden para atacar. Vemos que el prota y Nasu se despiertan en medio de la noche. En ese momento aparece Nobu y le dice que los elfos están bajo ataque, ya que puede oler la batalla. El prota le pregunta qué son los elfos, ya que él nunca había visto a uno. Nobu le dice que son personas que viven en los bosques, y que son los que los salvaron. El prota al escuchar esto sale corriendo del lugar, y va directo a la aldea de los elfos. Nobu se sorprende por su actitud, y decide acompañarlo junto a Nasu. Cuando están a punto de llegar a la aldea ven a los elfos que ayudaron al prota, pero están muy heridos. Ellos piden ayuda y en ese momento el prota rápidamente se acerca a los soldados, y los comienza a eliminar a cada uno con su espada. Uno de los soldados se asusta ya que se dio cuenta que el prota es un drifter, y le tiene muchísimo miedo. El prota no entiende lo que le está diciendo, ya que el soldado no habla japonés, y todos en este mundo hablan otro idioma, y en eso el prota lo elimina. Después se acerca a los elfos, y les dice que ahora era su turno de salvarlos, pero Nobu le dice que ellos tampoco hablan japonés, así que no pueden entenderlo. Desde lejos vemos a la chica llamada Mino que los siguió, y los está observando de nuevo. Abe le explica a Mino que no sabe de dónde vinieron, y que los drifters solo quieren conquistar territorios. Vemos que los soldados quemaron toda la aldea, y reúnen a todos los elfos en un lugar. El comandante de la tropa le dice que sus crímenes son entrar al bosque, y salvar a un drifter. En eso un elfo se enoja, y le dice que si no pueden entrar al bosque no pueden conseguir leña o cazar sus alimentos. Además que ellos los hacen trabajar todo el día como esclavos, y llevarse a todas las mujeres de la aldea. El comandante les dice que todos los elfos deberían morirse, y extinguirse de este mundo, y en ese momento mata a un elfo, y los demás soldados comienzan a eliminar a los demás. Después llega un soldado, y le dice al comandante que hay fuego en los campos de cosecha. Esto se enojará al comandante ya que ahora no podrá vender la comida. Luego de unos momentos llega el prota y comienza la masacre, y termina eliminando a casi todos los soldados. Los dos elfos llegan y se juntan con su hermano, y le dicen que el prota los salvó. El prota al ver que mataron a muchísimos elfos se enoja, y se prepara para pelear. El elfo le dice que el comandante es demasiado fuerte, así que le advierte. Rápidamente el prota se acerca al comandante y lo agarra por el cuello. Después lo tira al suelo y con su espada lo comienza a golpear sin parar. Esto deja a todos los elfos sorprendidos. Vemos que Nobu está viendo esto desde lejos, y se sorprende por las habilidades del prota. En eso llega Nasu, y le informa que eliminó a todos los soldados que estaban escapando. Luego de unos momentos el prota se levanta, y a un elfo le da una espada para que mate al comandante. El elfo no quiere hacerlo, pero después el prota le dice a todos que tienen que tomar venganza. Aunque ellos no entienden lo que les está diciendo el prota, terminan comprendiendo lo que quería decirles. En ese momento todos los elfos comienzan a agarrar las armas, y eliminan al comandante. En un cambio de escena vemos otra vez al hombre de lentes, que su nombre es Murasaki. En eso llega una chica llamada Izzy, y le dice que no importa cuántos drifters envíe, ya que ella siempre ganará. Murasaki le dice que se vaya, y le comenta que los errores deben ser corregidos, y que no dejará que haga lo que quiera. Ella se enoja y hace un chasquido con sus dedos. Esto hace que el periódico Murasaki cambie, y ahora ella le dice que el Rey Black comenzará su invasión, y le comenta que no hay manera que los drifters derroten a sus Sens. Después vemos a Mino que le comenta a Abe que los drifters conquistaron la aldea de los elfos, y le dice que lo llevará a donde está Abe. Él le dice que no los traiga, y que también no quiere que venga, ya que acaba de empezar una guerra. En ese momento un chico llamado Cafeto le dice a Abe que todavía no puede ver a los enemigos, pero puede sentir su presencia. Vemos que los soldados están bastante confiados, ya que tienen una torre gigante, y dudan que los enemigos vayan a pasarlo, y se comienzan a reír. Abe en su mente dice que son unos inútiles, y que no van a durar 2 días. Él se va y deja a cargo a Cafeto, y le dice que irá a traer a los dos ancianos drifters, ya que sin su ayuda no podrán ganar la pelea. Luego Cafeto se va a hablar con los soldados, pero el comandante se niega a darle su puesto a un drifter. Cafeto le explica que si no le da su puesto van a perder la batalla. Vemos que el anciano se llama Publius y es un drifter, y le pregunta a Cafeto qué sucede. Él le responde que quiere que lidere a los soldados. De repente el otro drifter llamado Hannibal le dice que quiere ir al baño, porque se ha estado aguantando desde hace muchísimo tiempo. Luego de unos momentos se orina, y todos los soldados se comienzan a reír y a burlarse. Vemos que Hannibal se maldice a sí mismo por envejecer. De repente Publius agarra del cuello al comandante, y le dice que ninguno de ellos podría derrotar a Hannibal. En eso todos se enteran que el Rey Black ha llegado, como también es conocido como el Rey de los Sens, y vemos que ha traído a muchísimas tropas. Todos los soldados se preparan para la batalla, y en ese momento el Rey Black da la orden a sus soldados para atacar. Los soldados tiran flechas desde lo alto de la torre a los enemigos, y los comienzan a eliminar. En eso el Rey Black presenta a sus aliados más poderosos. Uno de ellos se llama Hikata, otro Juana de Arco, y por último una chica llamada Anastasia. Y el Rey Black les da la orden para ir a
la batalla. Luego le pregunta a un chico que está detrás de él llamado Minamoto, ¿de qué lado está? ¿De los Drifters o de los Ents? Pero Minamoto solo le responde que estará del lado del que sea más interesante para él. Vemos que los enemigos liberan un dragón gigante y este comienza a atacar a todos los soldados, lanzándole fuego por la boca. Desde el castillo Abe se da cuenta que todo está perdido, ya que están perdiendo la batalla, y trata de pensar un plan para que los Drifters puedan escapar del lugar. En ese ve en el cielo una puerta que se abre, y de la nada sale un avión de guerra, que es algo muy moderno para la época en la que estamos. Vemos que el piloto se llama Kano, y está confundido porque no sabe dónde está, y él viene de la época de 1945. Abe aprovecha la oportunidad y le dice a Cafeto que se vaya del lugar con los Drifters, y Hikata destruye la puerta gigante que los mantenía protegidos, y luego libera unas sombras invisibles que comienzan a atacar a los soldados, y él también elimina unos cuantos. Después aparece Johan, que está en llamas, y los comienza a quemar a todos. Por otro lado vemos que Anastasia congela a los soldados con su habilidad. Vemos que las tropas enemigas como también monstruos comienzan a entrar al imperio, y comienzan a hacer una masacre, y luego todo el lugar está en llamas. Kano ve todo lo que está pasando, y tiene recuerdos cuando estaba en la guerra. Abe lleva a Zippy y a Hannibal con dos personas, llamadas Cassidy y Kid, y les explica que el reino ha caído, y quiere que los ayude, y le pregunta cómo pueden ganar contra el Rey Black. Hannibal le dice que la probabilidad de ganar es 0, pero Abe les comenta que si todos los Drifters se reúnen él cree que puedan ganar, así que ordena a Kid y a Cassidy llevar a Scipio y a Hannibal con el prota y los demás Drifters, y se van en carruaje, pero los enemigos los ven y tratan de atacarlos. En eso Cassidy los elimina con su pistola, y después Kid saca una minigun y elimina a los enemigos que están a su paso. Logran salir del castillo, pero vemos que el dragón los estaba esperando afuera. En eso llega Kano en su avión y mata al dragón disparándole, y todo el grupo logra escapar. El Rey Black les dice a sus camaradas que busquen a los Drifters y los maten, ya que no pueden dejar a ninguno con vida. En un cambio de escena vemos que el prota y su grupo se dan cuenta de la presencia de Minu y la terminan atrapando. También se dan cuenta que ella habla japonés y le piden explicaciones. Ella les comienza a decir que los estaba vigilando por la orden de Abe, y las personas como ellos que son transportados a otro mundo son llamados Drifters, y la organización en la que está trata de reunirlos a todos para que peleen contra personas llamadas Ents. Ellos también son traídos de otros mundos, pero son inhumanos y malvados. Nobu le dice a Mino en forma de broma que él es el poderoso rey demonio y que el verdadero villano es él. Mino les comienza a explicar que los Ents tienen un profundo odio a este mundo, y dice que no sabe qué le sucedió cuando estaban en su mundo, pero odian todo, y su único objetivo es aniquilar la humanidad. También les dice que el Imperio del Norte fue derrotado y que domaron a monstruos para que los ayuden. Nobu le dice que es muy complicado que ellos la puedan ayudar, ya que sus superiores posiblemente se niegan a darles el comando a su poder militar, porque ellos son unos extranjeros. Mino le pregunta qué puede hacer, ya que solo los Drifters pueden derrotar a los Ents. En ese momento Nobu le dice que los Drifters tienen que tomar el control del estado, y esto sorprende a Minu. Nobu le explica que quiere hacer una campaña de conquista y hacer que el prota sea el líder de un reino, y la organización de Minu tiene que ayudarlos para acabar con el imperio. En un cambio de escena vemos a Hikata que le informa al Rey Black que han destruido completamente el Imperio del Norte, y le dice que tuvieron pérdidas pero fueron muy pocas. El Rey Black le dice que traiga a los heridos donde está él. Después él comienza a sanar a los heridos, tanto a orcos como a goblins, y en ese momento comienza a decir que iba a salvar a los humanos, pero fue rechazado, así que no le queda más opción que salvar a los semi-humanos y destruir a todos los humanos, y manda a Hikata a buscar a los Drifters y eliminarlos. Luego vemos a Kano que aterriza su avión ya que había sufrido daños. Vemos que los elfos están preocupados porque el imperio no los va a perdonar por haber matado a un comandante. Uno de los elfos llamado Shara le dice a todos que no pueden preocuparse de esto ahora, ya que una gran fuerza enemiga se aproxima a la aldea, y si no actúan pronto serán eliminados. En ese momento llega Nasu y como no habla el idioma de este mundo trata de explicarles que su grupo los ayudará con señas. El prota le pregunta a Mino si sabe hablar el idioma de los elfos. Ella le dice que su jefe había estado investigando este mundo y creó un amuleto que te da fluidez de esta lengua de inmediato. Nasu cae al suelo y se pone muy triste porque pasó varios días intentando aprender el idioma. Después Mino le da los amuletos y ahora sí pueden comunicarse con las personas de este mundo. Y luego el prota se va a hablar con los elfos y él les comienza a dar un sermón diciéndoles si les gusta ser humillados o ser tratados como esclavos por el reino, y les comenta si quieren tener su propio estado y luchar por su libertad. Todos los elfos quedan sorprendidos y le dicen al prota que lo ayudarán. Después Nobu le dice a los elfos que tienen que prepararse ya que los Ents llegarán en 2 días. Todos los Drifters se sorprenden ya que Shara le dijo que tenía 160 años y los más pequeños tenían 45 años. Nobu se enoja con Mino por no decirle esto y ella le dice que los elfos viven 7 veces más que los humanos. En un cambio de escena vemos a 200 soldados que se dirigen a la aldea de los elfos, ya que les informaron que la tropa de un comandante fue eliminada. Después de un momento llegan a la aldea pero no encuentran a nadie. Al día siguiente el grupo del prota ayuda a los elfos a entrenar y a crear armas como espadas, arcos y flechas. Luego Nobu lleva al prota y a Mino a ver lo que hizo con los cuerpos de los soldados. Mino al ver el lugar queda en shock. Nobu le explica que puso los cuerpos aquí y le echó algunos químicos para hacer pólvora. En ese momento Mino se da cuenta de la diferencia de ellos con los Drifters
drifters. No es el conocimiento o la cultura, sino cómo ven la muerte. Después Nobu le dice a Mino que en el volcán hay azufre, así que quiere que ella vaya y lo consiga para él. Al día siguiente el prota le dice a todos que irán a invadir la aldea y a recuperarla. Y luego de eso se irán al imperio, ya que uno de los elfos le dijo la razón de por qué no hay mujeres. Nos cuentan que el reino se llevan a las mujeres en la época donde los elfos pueden aparearse, así que básicamente los quieren exterminar. En la noche vemos que los soldados están muy molestos porque no lograron encontrar a los elfos. De repente llega el prota y comienza a eliminar a los soldados. Los demás se despiertan, pero los elfos les tiran flechas matándolos. En ese momento llega el comandante y le dice a todos que se reúnan. Vemos a Nobu que está con los elfos y le dice que es hora de atacar y que sigan el plan. Los elfos rápidamente crean un muro y vuelven a tirar flechas, pero esta vez con llamas, y queman toda la aldea. Vemos que los soldados no pueden hacer nada y están perdiendo la batalla. El comandante se da cuenta que planearon todo esto desde el principio y que todo esto era una trampa. Al final el grupo del prota termina ganando la batalla, pero algunos soldados lograron escapar de la aldea, pero cuando van huyendo caen en una trampa y son eliminados por Nasu y unos elfos. Al día siguiente le informan al rey que los soldados que envió a la aldea de los elfos no han regresado. Él dice que tienen que hacer algo cuanto antes, porque si no los demás semi-humanos se van a rebelar. En ese momento llega un soldado y le comenta que han llegado los soldados. Vemos que Nobu se está haciendo pasar por el comandante de la tropa y después el rey les abre la puerta al reino y después revelan su verdadera identidad y amenazan al rey para que les diga dónde están las elfas. Él le dice la ubicación y el prota y unos elfos rápidamente llegan al lugar y ven que las elfas están heridas y están siendo abusadas. Esto hace enojar muchísimo al prota y los maldice. Por otro lado, Mino se sorprende de que Nobu haya tomado todo el castillo muy fácil. En eso llega un elfo y le dice a Nobu que el prota llevó a todos los soldados al patio. Vemos que rescataron a todas las elfas y el prota está a punto de dar la orden a los elfos para que maten a los soldados, pero lo está dudando un poco. En esto llega Nobu y lo noquea y le da la orden a los elfos para que disparen. Luego llega Nasu y ven que los elfos no mataron a uno, ya que le creyeron que era virgen y no hizo nada malo. En un cambio de escena vemos a varios comandantes reunidos, hablando de que deben unir fuerzas para combatir a los drifters. En eso llega un conde llamado San, que sé que posee un cuarto de todo el imperio. San les dice que tiene algo importante y les comenta que su flota naval que traía suministro ha sido tomada y un día en el fondo del océano. Vemos que los que atacaron el barco fue otro reino que tienen como objetivo derrotarlos. El conde San analiza la situación en su mente para salvar este reino, pero se dan cuenta de que están rodeados y no podrán ganar, así que sale de la sala y le dice a su compañero que se irán y que se pondrán en contacto con los elfos y los drifters. Luego vemos al elfo Shara que le dice a Nobu que no podrán replicar las armas que usan los soldados. Nobu le pregunta si sabe de alguien que sí puede hacerlo, a lo que Shara le responde que los enanos pueden hacerlo, ya que esa es su especialidad. En la noche Nobu y los demás están planificando sus planes, pero de repente sienten una presencia demoníaca que se acerca. Vemos que llevan con una tropa que se acerca rápidamente a la aldea de los elfos y elimina a algunos y después encienden llamas toda la aldea. Nobu le dice a los elfos que escapen, ya que ellos se encargarán de todo esto. Johan dice que se encargará del prota y manda a un hombre llamado Rice a atacar a Nasu. En ese momento Johan comienza a atacar al prota lanzándole llamas de fuego, pero él esquiva fácilmente. Pero cuando está a punto de darle un ataque al prota aparece Minu y usa un hechizo que lo protege. Después él la lleva a un lugar seguro y le agradece por salvarlo, y Minu se pone nervioso y le dice que no es para tanto. El prota le dice que está sorprendido de que Johan sepa usar magia, pero se dio cuenta de que Johan no tiene experiencia en batalla, así que es un novato en esto. En un cambio de escena vemos a Rice que está peleando contra Nasu. Rice tiene cadenas que puede controlar y tirarlas a alta velocidad. Nasu logra esquivar todos sus ataques y en vez de que esté preocupado se comienza a reír en medio de la batalla, y en ese momento se acerca a Rice y logra darle unas flechas y él se sorprende de que aún siga con vida. Vemos que llegan los refuerzos de los Sens caballos, pero son emboscados por Nobu y un grupo de elfos que los eliminan. Por otro lado, Johan está enojado de que el prota haya escapado y comienza a quemar todo el lugar. En eso llega el prota y Johan lo rodea con sus llamas y le dice que esta vez no podrá escapar. En eso el prota le dice a Mino que use el hechizo de un muro para que pueda lanzarse. Con esto logra acercarse a Johan y le da una fuerte patada. Él termina cayendo a un pozo que está lleno de agua y ahí no puede usar sus poderes. Cuando va cayendo a las profundidades recuerda cómo murió en su mundo. Vemos que está siendo quemado vivo porque las personas pensaron que era una bruja. En esto se abre una puerta y aparece Izzy y le dice que lo va a ayudar. En el presente el prota lo agarra por el cuello y se da cuenta que Johan en realidad es una mujer. Él le pide explicaciones de por qué usa una armadura siendo una mujer. Johan se enoja y le dice que pelea por las personas de Francia. El prota no entiende lo que le está diciendo, ya que él nunca ha escuchado un país con ese nombre. Después vemos a Nasu y a Reis que se siguen atacando mutuamente, pero no importa cuántas flechas Nasu le dé a Reis, él no muere. En un momento Nasu se descuida y Reis lo agarra por el cuello con sus cadenas. En eso llega Abe con sus compañeros y los demás drifters. Ahí Kid saca su metralleta y le comienza a disparar a Reis. Después todo se sorprende ya que Reis aún con medio cuerpo aún sigue moviéndose, pero al final termina muriendo. Después Abe se presenta con Nobu. Él dice que odia a los Sens y que es el líder de la organización que pertenece a Minu, llamado Octobris, y que también es un drifter. Luego llega el prota y confunde a Abe con un monje por la ropa que lleva.
lleva. Abel les comenta que también vio al hombre con lentes y que después las puertas lo llevaron a este mundo y luego de un tiempo descubrió la razón de su existencia y eso es acabar con los Ent. El prota le dice a todos que capturó a Joan, pero cuando van a buscarla se dan cuenta de que escapó. Abel se molesta con el prota por no haberla matado, pero él le dice que no mata mujeres ya que es una deshonra y luego se va. Más tarde Nobu le pregunta a Kid qué son las cosas que están tiradas en el suelo. Kid le dice que es algo normal que no sepa ya que él es de otra época y le comienza a explicar qué son las armas y las balas. Nobu al escuchar esto se queda sin palabras y le dice que quiere producir estas armas. Abel le dice que será complicado ya que se quedaron sin balas y no tienen pólvora, pero Nobu le dice que no se preocupe ya que él tiene pólvora y sabe quién puede producir estas armas. Él les comenta que irán a la aldea de los aldeanos para aliarse con ellos, ya que tienen planeado unir fuerzas con cada raza de este mundo para vencer al imperio. Después el prota se va a hablar con Hannibal. Él se hace el tonto y solo le dice que es de Roma. Después de unos momentos el prota se aleja y saca su espada y rápidamente corre hacia Hannibal, pero él con un palo de madera actúa más rápido que el prota. Él se pone feliz ya que estaba poniendo a prueba las habilidades de Hannibal y se da cuenta de que no es un simple anciano. En la noche el prota les comenta a los elfos que irán a liberar a los enanos, pero ellos se oponen y no quieren ayudar a los enanos, ya que desde siempre han tenido problemas con ellos y han vivido enfrentados. El prota le dice que pueden quedarse en la aldea si quieren, pero él irá a rescatar a los enanos. Después los elfos reflexionan unos momentos y deciden acompañar al prota, ya que fue él quien los liberó de la esclavitud, así que luego todos se preparan para partir. Después vemos que el reino mandó una tropa de soldados a la aldea de los enanos para que produzcan más armas, pero de repente llegan los elfos y les comienzan a lanzar explosivos. Nobu les explica que ha creado pólvora con el azufre y carbón. Luego de unos momentos todo el lugar está en llamas y los soldados tratan de escapar, pero llega el prota junto a los elfos y pelean contra ellos. Por otro lado, unos soldados se dan cuenta del ataque y están a punto de informarles a todos de esto, pero en eso Nasu les tira una flecha que tenía explosivo y los elimina, y al final el grupo del prota termina ganando la batalla. Pero cuando están a punto de entrar al castillo sale una tropa donde todos llevan armaduras pesadas. En ese momento Mino usa magia y los encierra en grandes muros y después los elfos tiran flechas con explosivos eliminándolos. El prota y los elfos tratan de entrar rápidamente al castillo, pero los soldados terminan cerrando la puerta. Uno de los soldados dice que es imposible que entren y les comenta que ahora es su turno de atacar, pero en ese momento se escucha un fuerte ruido y vemos que Nasu lanzó flechas con la magia de Minu y esto hace que se creen escaleras en los muros. Ahí el prota le da una señal a todos para avanzar y atacar. Luego de entrar al castillo se van a buscar a los enanos para liberarlos. Después de unos momentos los elfos se encuentran en el lugar donde están los enanos. Ahí el prota se presenta ante ellos y les dice que él es un drifter que ha venido a rescatarlos. Después Nobu le pregunta a Minu si está pasando algo ya que no ha recibido información desde hace mucho. Minu le comenta que el prota liberó a los enanos, pero como vio que estaban hambrientos todos se pusieron a comer. Nobu se queda sorprendido ya que se pusieron a comer y todavía no ganan la batalla. Vemos que los soldados también están confundidos, ya que de repente dejaron de atacar. Ahí aparece el prota y le dice a todos que pueden huir del castillo y ellos no lo perseguirán, pero si se niegan a hacerlo cuando terminen de comer van a matarlos a todos. El comandante y los soldados lo piensan un rato y deciden rendirse. Después salen y le dicen al prota que los deje ir, pero el prota le dice que el comandante tiene que hacer el ritual de destripamiento porque han perdido la batalla. Él le comenta que siempre los altos mandos tienen que asumir la responsabilidad. Esto asusta al comandante y le dice que está loco y que no quiere morir. El prota al escuchar esto agarra su espada y lo elimina. Todos los soldados al ver esto salen corriendo y el prota le dice a Nasu que no los persiga. Luego en un cambio de escena vemos a un dragón llamado Bronza que está hablando con el Rey Black. Este le dice que los dragones que el domo Black los utiliza como mascotas. El Rey Black le dice que si quiere también puede formar una alianza con él, a lo que esto hace molestar muchísimo al dragón, diciéndole que no sabe con quién se está metiendo. En ese momento Black estira su brazo y comienza a atacar al dragón con su poder. Él le pregunta si va a estar de su lado o va a morir junto a todos los humanos de este mundo. Como el dragón no puede hacer nada, termina aceptando la alianza. Luego el Rey Black se va donde están los orcos y comienza a lanzar un hechizo. Y Hikata, que está viendo de lejos, comienza a decir que Black puede replicar cualquier cosa, como células e incluso comida. El hombre que está junto a Hikata, llamado Rasputin, dice que los Drifter no tienen oportunidad con Black, ya que él tiene un poder de regeneración muy alta y puede hacer que las tropas heridas vuelvan a la batalla en cuestión de segundos. Al día siguiente vemos al hombre llamado Mills, que es la persona que se salvó cuando conquistaron el imperio. Un elfo viene donde está él y le dice que un carruaje viene donde están ellos. Al ver esto le dice que es el conde San y le dice a todos que se escondan. Después el conde termina bajando de su carruaje con sus compañeros. Ahí Mills se acerca a él y le pregunta qué hace aquí, a lo que el conde responde que ha venido a hablar con los Drifters. Mills le dice que los Drifters no están aquí y esto hace que el conde se ponga triste, ya que vino desde lejos a hablar con ellos. Luego vemos a Nobu que está hablando con los enanos para que produzcan armas para ellos. Los enanos al examinar la arma dicen que sí podrán construirla. En un cambio de escena vemos a Joan que despierta y está confundido. Joan le pregunta a Anastasia si Reyes está bien y ella le responde que los Drifters lo eliminaron. Al escuchar esto Joan se enoja muchísimo
muchísimo y dice que si irá a vengarse de ellos. Anastasia le dice que no puede ir ahora ya que lo subestimó y le comenta que ella se encargará de que pueda cumplir con su venganza. Al día siguiente vemos que los enanos hicieron las armas que les pidió Nobu y le dicen que lo pruebe, pero en ese momento llega el conde San y luego Minu y ella le pregunta de qué lado está. Él le responde que está del lado de los Drifters y que vino a ver si podía confiar en unir sus fuerzas con ellos. Vemos que el prota se encontró con los compañeros de San, llamados Alistair y Flame. De repente Alistair comienza a atacar al prota, pero él logra esquivar su ataque fácilmente. Y después aparece Hannibal. En ese momento Alistair cae al suelo. Todos no entienden lo que le está pasando ya que no le hicieron nada. Luego Flame corre para atacar a Hannibal, pero llega Nasu y lo detiene. Vemos que el conde les está diciendo a Nobu y a los demás que sus compañeros están evaluando al prota para ver si es de confianza. Después sus compañeros llegan y ve que fueron derrotados. Al día siguiente, con la ayuda del conde, logran infiltrarse a la capital. Después el conde se va a hablar con los altos mandos y le dice a todos que está del lado de los Drifters. Los altos mandos se molestan por su traición y llaman a los guardias para que lo lleven al calabozo, pero San le dice que no vendrán y vemos que Nasu y el prota los han eliminado. Ahí los altos mandos se dan cuenta que ellos están haciendo un golpe de estado y al ver que no pueden hacer nada deciden apoyar al conde, pero de repente uno se opone y comienza a decir que los Drifters no pueden crear un estado. Vemos que Rasputin que está controlando el cuerpo de esa persona. En eso llega el prota y Rasputin se presenta ante ellos y les comenta que el Rey Black no está aquí, ya que está haciendo cosas mejores como la destrucción del mundo y manda a sus soldados a atacarlos, pero el prota los elimina fácilmente con su espada. Después comienza a golpear el cuerpo del alto mando que estaba siendo controlado por Rasputin y este termina desvaneciéndose. Luego Rasputin le comenta a Hikata lo que sucedió. Él le dice que esto es la guerra y que él ya está conquistando unas ciudades. Después el conde le comenta a Nobu que 500 tropas están a punto de venir para ayudarlos. Cuando llegan Nasu y Nobu se sorprenden de que todos los hombres estén sin camisa y se tomen de las manos. Ahí el prota les entrena y le da arma a todos y en la noche les avisa que los enemigos están llegando a la capital y cuando ya están demasiado cerca Nobu les da la orden para disparar y eliminan a los enemigos. Ellos se sorprenden demasiado ya que nunca habían usado un arma con este poder destructivo y vemos que todos están bastante sincronizados. Nasu está liderando a los elfos y el prota a los enanos. En eso llega Hikata que es el líder de los enemigos y comienza a tener una pelea épica contra el prota. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. El prota termina ganando el combate y deja muy herido a Hikata. En eso llega un dragón para salvarlo y logra escapar. Pasan los días y vemos que el Rey Black sigue conquistando más ciudades y matando a todos los humanos en su paso. Luego vemos a los Drifters pensando cuál será su próximo plan y así termina el anime. Les recuerdo que este anime todavía no tiene segunda temporada, así que comenten colada si llegaron a esta parte del video para darles corazón. Dicho esto, no olvides suscribirte y comentar el próximo anime que quieres que resuma, ya que siempre leo todos los comentarios.